¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en su programa ¿Para dónde vamos? Con un tema muy interesante, muy bueno, porque creo que todos hemos experimentado también en algún momento este sentimiento de rechazo que hemos tenido en nuestra infancia, en nuestra niñez, que nos lleva a tener problemas y sufrimiento en la edad adulta. ¿Quién de nosotros no ha sido rechazado? Y muchas veces, tal vez sí vivimos en el ambiente de amor de nuestros padres, pero siempre el ser humano tiene una necesidad. Siempre se siente insatisfecho, como que aunque nos den todo el amor que querramos, ese amor no llega. Igualmente, cuando nuestros padres tienen que trabajar o si nos tocó una viudez, fuimos huérfanos, fuimos criados con la abuela, en fin, llevamos este dolor en nuestro corazón. Este día quiero presentarle a nuestros invitados. Tenemos la alegría de que nos acompaña la psicóloga clínica Sandra de Martí, que es una gran bendición cuando está con nosotros. Sandra, gracias, bienvenida. Tenemos el matrimonio Avendaño, Gaby y Luis, que va a compartir también sus testimonios. Francisco Bertrand, que también nos acompaña en esta mañana compartiendo su testimonio. Ana Julia, que siempre está con nosotros en nuestro programa y que juega un papel muy importante para que estos programas se lleven a cabo. Así que gracias, mi nombre es Lorena y estamos encantados que ustedes hayan dicho sí para este programa. Hablemos un poquito, Sandra, yo quisiera que nos explicara un poquito este rechazo que nosotros vivimos en nuestra niñez y cómo nos afecta en la edad adulta. Bueno, definitivamente lo que tú mencionabas es algo muy cierto. Lo que pasa es que a veces no estamos conscientes, ¿verdad? Porque muy pocas veces hacemos como un repaso de nuestra infancia o lo que pudimos haber vivido. Pareciera que las personas piensan que su vida es como fragmentada, ¿no? Esta es mi infancia, esta es mi adolescencia y ahora esta es mi adultez y como que todo lo que pasó, pasó y no es así. Nosotros venimos cargando esa programación, ese chip dentro de nuestro inconsciente. Y como tú mencionabas, el rechazo lo podemos experimentar de muchas maneras, ¿verdad? Lo podemos experimentar por medio de nuestros hermanos, que quizás es como el primer lugar donde el ser humano se enfrenta a ese tipo de emociones, por medio de nuestros padres, desde el momento en que un papá quería una niña y resultó que es un niño, comienza ese pequeño rechazo que el niño dentro del vientre de su madre ya lo está experimentando. Lo experimenta por medio de sus compañeritos en los colegios, en el kinder. Entonces, poder decir yo nunca experimenté rechazo sería una mentira. Porque todos en algún momento de nuestra vida lo pudimos haber experimentado y aquí lo importante es descubrir qué tan fuerte fue y qué tan marcado ha quedado en nosotros ese sentimiento. Cuesta también que la persona identifique, ok, aquí está el rechazo, ¿qué fruto tiene esto? O cómo esto en estos momentos a mí me puede estar afectando. Y es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo del programa. Sí, qué interesante. Creo que un punto que quedaría ahorita para ya empezar a escuchar los testimonios es: nuestra vida no es fragmentada. Creo que es un punto que yo les invito a ustedes que empecemos a pensar cómo fue nuestra infancia. No importa que usted sea una persona adulta, una persona que tenga 60, 70, 80 años. Es que a veces nosotros no nos entendemos y decimos, pero ¿por qué me afecta tanto esto? En la vejez, de las cosas que yo veo que más afectan es cuando los hijos no llegan. El abandono que un adulto mayor puede sentir de parte de sus hijos. Cuando los hijos tienen 1000 cosas que resolver, sus trabajos, sus hijos, sus situaciones. Entonces, a veces uno dice, pero ¿por qué me afecta tanto? ¿Por qué a la fulana no le afecta tanto? ¿Pero por qué yo me siento en una depresión profunda que siento que mis hijos no me quieren? Y tal vez no es así. Creo que es importantísimo irnos a nuestra niñez, porque desde ahí empieza todo. Bueno, vamos a Luis y Gaby, ¿verdad? Vamos a hablar, Gaby, me encantaría que nos contara un poquito de este testimonio. Bueno, en realidad, para mí el haber entrado en un proceso de sanación
me ha hecho como darme cuenta como qué situaciones en mi adultez son las que me identificaron, digamos, por mi niñez, por alguna herida, por algún rechazo, o por algún, no sé, simplemente cualquier situación que a veces uno dice no tiene importancia. Por ejemplo, pensaba en el hecho de que cuando yo era pequeña me decían, tal vez no recuerdo que me lo dijeran, pero era como, yo no lloraba porque para mí era como un sinónimo de valentía. Inconscientemente era como, yo soy valiente, y crecí pensando que si no lloraba era como súper fuerte, era como la mejor, y que pues era como una sensación de que mis papás no me rechazaban o que me admiraban más bien porque yo era fuerte, porque la niña no llora. Pero en realidad eso me fue, claro, lo descubrí hace poco, me fue afectando porque el no llorar no reprimía mis sentimientos. Llegué a llorar hasta hace un par de años y sí lloraba, pero lloraba de escondidas. Sí, alguna vez lloré de chiquita, lloré de adolescente por un montón de cosas, pero lo hacía, nadie sabía que lloraba. Entonces para la gente yo no lloraba y yo era súper fuerte y ella siempre tiene un consejo, ella siempre está bien. Entonces el hecho de representar que siempre estaba bien, yo no entendía que simplemente se trataba de que, bueno, había que estar, desde pequeña siempre me tocó estar como siempre bien, no pasa nada, no he llorado, no me caí, no me golpeé, nada me duele, todo está bien. Entonces, claro, uno llega a adulto sin darse cuenta de que eso me afecta, porque si mi esposo me dice algo, tengo que, bueno, le respondo para no sentirme que voy a llorar, o me quedo callada, o simplemente lo anulo, porque estoy como tratando de compensar para yo no sentirme mal, antes de yo sentirme anulada, porque me estoy sintiendo mal o me está haciendo sentir triste, voy y salgo adelante haciendo yo lo contrario. Ajá, gracias Gaby. Luis, a ver, cuéntanos, Luis. Bueno, la verdad es que escuchando a mi esposa, caigo en la cuenta de algo antes de entrar a mi testimonio. Cuando uno tiene características o uno identifica, por ejemplo, el hecho de llorar, de ser fuerte, entre comillas, cuando uno se va conociendo, esas cosas a uno le atraen de otra persona. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a salir con Gaby, a mí me gustaba eso, sentir que era un carácter templado, porque yo tenía la misma situación. Yo de pequeño fui bien consentido, bien querido, pero hubo un punto de quiebre que fue cuando mi papá falleció. Eso me llevó a pasar de tener mucha atención por dos lados de la familia, mi lado de la papá, la de la mamá. Perdón, ¿qué edad tenías? 11 años. Okay. Entonces, digamos que yo pasé 11 años siendo un niño muy querido, muy consentido, mucha atención. Mi papá, digamos que era una especie como de líder en su familia porque era el mayor de los hermanos. Entonces, cuando él falleció, y eso no es un reproche, pero sí en realidad, digamos que la familia, los tíos, los primos, se fueron apartando. Entonces comencé a sentir bastante soledad, rechazo, ya solo sentía que era mi mamá y mi hermana y yo. Y eso me hizo bien sensible. Mi mamá, creo yo que en su afán de tratar de protegerme, muchas veces ella me decía, mire, tiene que ser fuerte, no llore. Y era como, usted me tiene a mí y tiene a su hermano. Entonces eso poco a poco me fue creando esta sensación de, yo no puedo contar con nadie. Yo de hecho, muchas de las amistades, incluso relaciones de noviazgo que tuve, las desechaba rápido. Porque en el momento que me sentía lastimado, porque sentía que me podía ir mal o me estaba involucrando sentimentalmente demasiado, yo decía, esto no puede seguir, o sea, yo tengo que protegerme. Entonces siempre mi mamá y mi hermana fueron, digamos, como lo único que yo consideraba que no se podía mover. Y eso nos trajo problemas, definitivamente, contrario al principio. Incluso el hecho de no tener la prioridad que yo le estaba dando a mi esposa recién casada, porque yo sentía que no podía confiar en nadie, porque
dije, tengo tantos años y solo depender de dos personas, yo no podía confiar en nadie. Y hasta cierto punto me hice utilitarista. Yo era una persona, esta persona me puede servir, pero sin ni siquiera involucrarme emocionalmente, digamos, no una amistad, incluso a nivel laboral. Entonces, sí me trajo muchos problemas y nos trajo muchos problemas en la vida a mí, porque cuando comenzamos a tener dificultades en el matrimonio, eran dos piedras grandes. Gaby no podía ayudar, yo no podía ayudar, y eso desencadenó una serie de problemas que comenzamos a tratar de forma individual, a pesar de estar casados. Y pues todo el proceso de sanación que hemos llevado aquí en la comunidad nos ayudó a superar eso, pero definitivamente son cosas que hasta que uno se pone a pensar a las horas, se da cuenta que son cosas que vienen desde bien atrás. Interesante. ¿Puede el rechazo en la niñez crear codependencia de las personas? En el caso de, como dice Luis, de que él solo su mamá, o sea, se sentía seguro solo con su mamá y con su hermana. Sí, pero entendiendo y definiendo la diferencia entre dependencia y codependencia. Porque la dependencia es cuando yo necesito, es el necesitado, el que anda buscando la protección, el que anda buscando la seguridad. Y el codependiente es el que se siente bien emocionalmente cuando da, cuando es el que cuida, cuando es el que protege, cuando es el que de alguna manera se siente el fuerte, ¿no? Que anda cuidando a todo el mundo. Las dos cosas vienen de heridas en la infancia. Las dos. Lo que pasa es de que tal vez el codependiente aprendió en su niñez que le tomaban importancia y lo hacían sentir importante y él se sentía amado cuando era el fuerte, cuando era el que ayudaba, cuando era el que daba palabras de consejo, como dice Gaby. Entonces él inconscientemente llegó a creer que así encontraba el afecto y el amor de los demás. Y el dependiente es el que, por sobreprotección, siempre está sintiendo esa necesidad de que estén allí, que lo acompañen, que lo ayuden, ¿ya? Entonces, normalmente se busca un dependiente con un codependiente, patológicamente. Qué interesante. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Gracias, seguimos con más después de estos comerciales. Gracias. Estamos con el tema de este rechazo que nosotros recibimos desde nuestra niñez y cómo nos está afectando en nuestra edad adulta. Francisco, comparte tu testimonio, por favor. Bueno, fíjate que, bueno, ahora que hablaban, estaba ahí como interiorizando. Yo tengo bastantes años de caminar en el Señor y me fui dando cuenta que no solamente era orar, ir a misa, esto, sino que el autoconocerme, ¿verdad? Entonces, que es de las cosas que me ha más costado hacerlo, ¿verdad? Entender, reconciliarme con mi historia. Y ahora que hablaba, me recordaba de dos episodios así de mi infancia. Me recuerdo cuando tenía unos 5 o 6 años, estaba en un colegio que mi familia tenía participación y de hecho miembros de mi familia trabajaban en el colegio, era consentido en el colegio. Y una vez, ni me recuerdo qué hice, pero sí me recuerdo que a la hora de la salida, cuando estábamos todos formando, una de las maestras a la que yo quería me llamó la atención. Para mí fue en frente de todo el colegio, ¿verdad? Mi reacción de niño fue una bravata que me le tiré encima a golpearla y a decirle cosas, ¿verdad? Y aunque era el consentido, me cayó la regañada que hasta me expulsaron del colegio, ¿verdad? Entonces para mí fue algo bien eventual, algo bien puntual, ¿verdad? Pero de adulto el Señor me mostró de cuando alguien me hacía quedar mal frente a otros en público, entonces el que saltaba ahí no era el Francisco adulto, maduro y todo, sino que el bichito de 5 años, ¿verdad? Que reaccionaba de forma desproporcionada, ¿verdad? Y brusca y agresiva ante una agresión que yo sentía y aclarando, no era que me estuvieran atacando, yo me sentía, ¿cómo se llama? Atacado. Yo me sentía atacado. Entonces, mis reacciones eran así, ¿verdad? Entonces, yo ahora he ido entendiendo, el Señor perdoné a mi maestra, ¿verdad? Mi muchachita, la perdoné por eso que me había hecho, pero fíjense que uno como que se queda actuando
habituado a reaccionar de cierta forma, aunque esté sano. Y a mí me sirvió de que en un retiro del olor a la gracia, el sacerdote me dice, no, o sea, recordar que cuando está ante esa reacción, el que va a reaccionar es el Francisco adulto, no Francisquito. Y así que ahora me sirve cuando de repente siento que el Francisquito va a salir, calma, ¿verdad? Francisco, no te están tocando y todo, y ya reacciono de una manera diferente. Es que hay patrones de conducta, ¿verdad? Que simplemente reaccionamos porque ya está dentro de nosotros. Y aquí es cuando, como dices, cuando ya uno ya ha vivido este proceso de sanación con el Señor, porque el Señor nos lleva a nuestra niñez. Él dice que Él sana a los que tienen el corazón herido. Dice que Él nos lleva al desierto y nos hablará al corazón. O sea, el Señor realmente sana lo más profundo de nuestro corazón. Ahí es cuando tenemos que reaccionar y decir, soy el Francisco adulto, soy la Lorena adulta. O sea, siento la necesidad de reaccionar de esta manera porque es un patrón de conducta que nos ha acompañado durante toda la vida, pero es ahí cuando reflexionamos y decimos, no, esto tiene mucho que ver con nuestra niñez, ¿verdad? Ana Julia. Increíble el tema, porque anoche cenábamos con la familia, con mis hermanos y los sobrinos, y nuestra sobrina nos empezó a preguntar cómo éramos nosotros de chiquitos como hermanos. Y somos 3 hermanos seguidos, y de ahí 6 años después sale otra hermana. Entonces, al inicio, nuestros papás en sus mundos, trabajando, mi mamá pues tenía el problema de su alcoholismo, entonces nosotros pasamos mucho tiempo solos. Y queríamos atención y nosotros buscábamos la atención a través de la violencia. Nos juzgábamos, nos molestábamos, nos denigrábamos, nos poníamos apodos feos. Justo eso estábamos hablando anoche, porque mi papá era súper violento. Entonces, algo que a él no le gustaba era andar al closet a escoger el cincho. Y yo era tan enojada y tenía tanto resentimiento dentro que siempre escogía el más grueso. Y cuando me empezaba a dar, mi papá me decía, ¿y te duele? No. Y me daba más. Y yo no lloraba y salía, pero bueno, cabal como tú, Gaby, al baño a llorar. Y después, ¿y por qué tenés los ojos rojos? No sé. La cosa es que cuando nace la chiquita, la poca atención que nosotros teníamos a través de la violencia se fue enfocada a la niña. Y nos quedamos solos con las empleadas, con los motoristas. Mi papá nos veía hablando con ellos, se enojaba, otra regañada. Y molestábamos mucho a mi hermano, porque mi hermano era el más bueno. Mi otra hermana y yo éramos tremendas. Y justo anoche me hizo recordar algo que a mí se me había olvidado. ¿Y no te acordás la penqueada que te di yendo al colegio para que me respetaras? Que yo lo molestaba y se me vino ese momento que íbamos en un carmanguía y me agarró y me pegó una cachetada que allí ese fragmento se quebró. Dije, nunca más me vuelvo a molestar. Y de ahí mi hermana igual. Entonces ahora que nosotros fuimos, que nos molestábamos, nos denigrábamos, nos humillábamos, ahora somos así. Justo todas las historias que contamos ayer, las contamos hasta riéndonos, porque no son chistosas, había mucho dolor. Pero ya sanados, le contábamos a nuestros sobrinos la importancia de lo que es la familia, la comunicación, el respeto, el diálogo, porque definitivamente el rechazo te quiebra, te bota, te hace tomar caminos equivocados, decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque al final lo único que querés es atención. Querés que alguien te venga a abrazar, querés que alguien te diga yo te quiero, y nosotros lo experimentamos a través de los golpes. Entonces no sabía que de verdad era un te quiero. A ver, Sandrita, ¿por qué no nos hablas un poquito de este tipo de rechazo en la niñez? Ok. El problema del rechazo es que
hace sentir al niño un menosprecio hacia sí mismo. O sea, se lo cree, porque el problema no es lo que es, sino lo que yo percibo. Por más que mis papás me amen y me quieran y me digan ya de adultos, no, si yo siempre te he amado, el niño percibió que no lo amaba, que no valía tanto, una desvalorización. Y el problema es que nosotros nos convertimos en esos padres internos. Entonces, nos castigamos, como dice Ana Julia, tomamos malas decisiones porque de alguna manera nos estamos autodestruyendo, porque nos convertimos en ese papá poco amoroso y violento. Entonces empezamos a ser violentos con nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser violentos con nosotros? Cuando nos exponemos a droga, alcoholismo, sexo desordenado, o sea, tantos comportamientos y conductas que lo único que están diciendo es yo no me valoro. Mi vida no tiene ningún tipo de valor. Y eso es respuesta al rechazo de esos padres, de esos hermanos o de ese ambiente que no me hizo sentir la dignidad de ser hijo de Dios, de ser un ser humano. La mayoría de veces la persona piensa que vale por lo que hace y ese es un gran error. El ser humano vale porque es ser humano y ya ahí trae su dignidad. Entonces, la forma en que nos educan dejan en nosotros pensamientos equivocados, erróneos de lo que nosotros somos. Imposible que Ana Julia, con la historia que acaba de contar, no hubiese tenido comportamientos de autodestrucción en su adolescencia o en su juventud. ¿Por qué? Porque había un gran menosprecio hacia sí mismo. Y ese es el resultado del rechazo, cuando los rechazos son tan fuertes, tan potentes como lo que acaba de mencionar. Y sí necesitamos no solo perdonar, sino que sanar, entendiendo que la sanación es el entendimiento del dolor que andamos cargando y poder hacer ese clip entre el dolor y los comportamientos que de alguna manera nos han traído. Ese chip que de repente tú escuchas y ante una situación tú dices, no, yo no puedo, no, yo no soy capaz. Ese chip es un reflejo que algo de mi infancia pasó y me dejó como esa duda de mí. Cuando uno escucha esa vocecita que dice, no, no vas a poder, no, no te quiere, no te valora, ojo, porque esa voz está queriendo decir que hay algo allí que aunque no lo recuerde, porque ese es el problema, que hay cosas que las recordamos conscientemente, pero hay muchísima información que no la recordamos, pero ahí está, y sus efectos nos están bloqueando nuestra vida, nos están bloqueando como madres, como padres, como hermanos, como hijos, lo que fuera, ¿no? Como profesionales. Entonces ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que sí hay heridas, cuando entran las dudas, que tal vez nadie se da cuenta. Yo tenía una pacientita que me decía, toda la gente piensa que yo soy tan valiente y que era una empresaria. Y era verdad que era una persona exitosa, pero había vivido una infancia tan dura que había momentos en que se sentía pero tan frágil por su misma infancia que ella se encerraba en la oficina y empezaba a llorar y decía, yo no puedo, yo no voy a ser capaz, y esa voz repitiéndoselo. Y me decía, si mi gente supiera lo que yo soy, y le digo yo, ¿y qué es usted? ¿Qué es usted? Pues una persona con muchos miedos, Sandra. Y le digo yo, no, esa es la niña herida. Usted es una empresaria valiente que es capaz. Entonces tiene que empezar a creer lo que verdaderamente es y no lo que esa voz interna le está diciendo que es. Gracias. Estos sentimientos de destrucción. Yo creo que es importante, usted que nos está viendo en este programa, ¿verdad? ¿Cuántas voces de destrucción hacia uno mismo? ¿Verdad? No valgo, no sirvo, fracasé. A mí me llama mucho la atención, nadie puede decir fracasé. ¿Verdad? Porque entonces el primero que fracasó fue Jesucristo. Jesucristo. O sea, definitivamente vamos a ser medidos en el amor. Y creo que nosotros como seres humanos no nos podemos medir. Es el Señor que nos va a medir al final, ¿verdad? Pero lo que para unos es fracaso, para la vida de Cristo puede ser una gran victoria. Una persona que tal vez no tuvo ni dinero, porque ahorita el fracaso lo medimos y el éxito lo medimos monetariamente, ¿verdad? Y no es así. Pero creo que es importante estos puntos y esto que nos está diciendo también Sandrita, que sí tenemos que ir revisando estos sentimientos, ¿verdad? Esta niñez, estas frases, estas palabras que nos dijeron, tú no sirves para nada, ¿por qué no sos como tus hermanos? O simplemente las circunstancias de nuestra vida que nosotros no tuvimos nada que ver. Es que esto es bien importante. Nosotros no escogimos los padres
de donde íbamos a nacer. Nosotros no escogimos el ambiente, no escogimos la situación económica, no escogimos nada. Fue el Señor quien nos plantó. Entonces, pero las circunstancias nos llevó a sentir este sentimiento de rechazo. Seguimos adelante, no se nos vaya, vamos a un corte comercial y regresamos con más. Gracias, estamos con este tema, ¿verdad? Este tema que es muy sensible dentro de nuestro corazón, pero realmente es buscar allí la raíz de todo lo que muchas veces nos lleva ahora a sufrir. Yo les quiero contar, ¿verdad?, que la menor de 8 hijos, mi mamá, mi padre murió, mi mamá, mi abuelita, eran los que nos estaban sacando adelante en Santana, en una finca donde vivíamos, ¿verdad? Los hermanos son muy duros, como decía Sandra, ¿verdad? O sea, los hermanos son muy duros. Yo era la menor, yo quedé, de hecho, en brazos, o sea, tenía 8 meses cuando mi padre muere. Pero yo me acuerdo, cuando yo pienso en mis hermanos, en esta etapa de esta niñez, yo pienso en mis hermanos muy pesados, no hermanos consentidores conmigo, ¿verdad? De hecho, en una ocasión, me acuerdo que me subí en una escalera, en un arbolito que quería ver un nido. El nido se cayó, los huevos se rompieron y yo me acuerdo mis hermanos diciéndome, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Yo me acuerdo que hasta en ese libro de la Divina Comedia, ¿verdad? Hasta vi este dibujo de Goré de lo que era el infierno. O sea, esto fue muy impactante para mi vida de niña. Y este como rechazo que yo sentía de mis hermanos, ¿verdad? O sea, tú no vas, tú no puedes, tú eres aquí, tú eres allá. Y nunca hubiera un adulto que dijera, no, ¿cómo te vas a ir al infierno si Dios te ama? Y este punto, esta frase clave que tú dijiste, que es la dignidad. Yo siento que dentro de mi niñez esto no hubo. Alguien que me hablara de mi dignidad. Entonces yo crezco con un sentimiento mío de rechazo. Yo no sirvo, yo no soy simpática, yo no soy agradable, nadie quiere estar conmigo. Y yo fui creciendo y yo me acuerdo que las fiestas del colegio, ¿verdad? Yo ya iba predispuesta, nadie me va a sacar a bailar. Gracias a Dios que hoy todos salimos a bailar, ¿verdad? Gracias a Dios, esto ha sido lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Pero antes uno, si no lo sacaba a bailar a alguien, pues uno se quedaba sentado. Yo me acuerdo, sentada en una mesa sola. Claro, yo me imagino que mi cara, mi rostro, que yo misma me decía, nadie me va a sacar a bailar. Yo creo que con estas caras que hacía de limón, creo que quién se iba a acercar a mí, ¿verdad? Claro. Pero ahí estaba y sufría muchísimo. Sufrí mucho pensando que yo no era agradable a nadie, que yo no podía tener amistades, porque también tuve amigas muy, muy tremendas que me decían, es que te invitaron por mí. Qué cosa más tremenda cuando uno no trabaja su sanidad y se va encontrando gente que por sus traumas también te atacan. Lo llevan a uno de encuentro, y uno que viene de un corazón herido, ¿verdad? Y una abuelita que en un momento me dijo, no te quiero. O sea, fue muy fuerte en mi vida. Tuve que llegar a los pies de Jesús para que el Señor realmente empezara en la palabra a ministrarme y a decirme, yo te escogí, tú eres valiosa para mí. Yo entrego naciones por ti. Y yo me acuerdo que cuando iba leyendo esto en su palabra, yo sentía como un bálsamo en mi corazón. Porque realmente en mí, todo lo que yo había encontrado en mi vida había sido rechazo. Tú no sirves. Tú no sirves. Nadie te quiere. Entonces, yo iba leyendo la palabra y era un bálsamo. Tú me amas. Tú me quieres. Y fue como Él inundó mi corazón de su amor de una manera tan desbordante que sanó, y esto me ayudó a mí a dar, a poder amar, a poder perdonar y a dar amor y a sentirme valiosa, porque Él había fijado sus ojos en mí.
Y esto es lo que me ayudó a mí a cambiar completamente, a sentirme amada por Él. Bendito sea mi Señor. A ver, Gaby, cuéntanos algo de tu niñez. Bueno, yo crecí con muchísimo amor, de verdad que crecí súper consentida y llena de mucho amor. Crecí con mis abuelos y mis tíos, los hermanos de mi mamá y mi mamá. Pero dentro de ese mismo amor, ahorita que escuchaba lo que mencionaba, dentro de ese mismo amor, para mí mis tíos, que son como mis hermanos, ellos, el menor tenía 10 años en ese momento, entonces yo era el juguete. Pero como ellos estaban solo acostumbrados a jugar entre varones, para ellos yo era el juguete, pero yo creo que en el fondo quizás hubieran querido que fuera varón. Y me consentían y me querían un montón, pero sí recuerdo que eran rudos también, que eran rudos y me trataban como un niño, dentro de ese mismo amor. No había maltrato, pero sí me enseñaron a darme duro con ellos, pero sí me enseñaron a pelear. Y para mí eso era súper chivo, o sea, que yo aprendí a pelear con ellos, pero eso también me hizo ruda, igual que ellos. Y entonces me hizo, dentro de la misma fortaleza de la que hablaba al principio, era como se iban uniendo todas esas cosas. Yo tengo que ser fuerte y hay que seguir siendo valiente, pero eso me trajo a ser ruda a lo largo de mi vida. No había, digamos que yo nunca percibí que hubiera como rechazo como tal, pero pues claro, ellos estaban jugando sus cosas y la bebé, la niña, estaba en un corral. Y es bien chistoso porque ahora nos reímos, porque para mí es chistoso, porque yo cuando era bebé, mi abuela dice que yo vivía al que pasaba diciéndole chacala, señora, porque quería que me sacaran del corral. Había no sé cuántas muchachas, estaba mi abuelo trabajando, mi mami también, mis tíos jugando o en el colegio, en lo suyo, y la bebé ahí en el corral. Y todo el mundo era como sí, cuando la consentida, y era la luz de los ojos de todos, pero había un momento en el que yo estaba en el corral. Entonces, todo eso yo no sabía que se había guardado en mi subconsciente. Y claro, ellos nunca lo hicieron con la intención de dejarme botada porque la niña no quería estar con ella. Simplemente cada quien tenía sus cosas que hacer. Entonces, para mí eso era como un recuerdo bonito, pero me di cuenta de que había sido algo que me había afectado a lo largo de mi vida. Gracias, Gaby. Una pregunta, Sandra. ¿Cuáles son esos comportamientos típicos de adulto que vienen como consecuencia del rechazo en la niñez? Pueden ser diferentes. Es que el ser humano es bien complicado porque una misma situación puede ocasionar cosas diferentes, ¿no? Si hablamos específicamente del caso de Gaby, lo que causó fue una desconexión con sus propias emociones y entendimiento de sus propias emociones. Para ella, su manera de ser amada era que la vieran así, ruda, que podían jugar con ella y que no había fragilidad, y entonces ella empezó a aprender que esa era el comportamiento que la hacía que la amara. El problema es que no podemos desconectarnos de nuestras emociones, o sea, y no podemos darle la misma respuesta a todas las cosas que suceden. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí alguien me daña y me ofende, ¿cuál es la emoción correcta que tendría que salir? El dolor, la tristeza, no el enojo. Entonces, cuando yo doy una reacción diferente de lo que tendría que ser de acuerdo al estímulo, todo se confunde. Porque si un esposo ve a una esposa que está frágil y que le expone lo que le está doliendo, claro que su respuesta va a ser diferente a que la mujer le salga gritando o le salga peleando. Entonces, al final, al no dar la respuesta correcta, no vamos a recibir lo que nosotros estamos esperando.
Y así andamos por todos lados dando respuestas equivocadas de lo que realmente estamos sintiendo, porque ni nosotros mismos estamos conscientes de lo que estamos experimentando en ese momento. Muy interesante. A ver, cuéntanos un poquito, Luis. Ahora que Sandra estaba comentando acerca del valor que uno tiene de niño, o el valor que uno piensa sentir. Ahora que lo pienso, en buena medida yo sentía que valía cuando mi papá estaba vivo. Porque era el hijo, mi papá era médico, era el hijo del doctor. Y la verdad es que yo interpreté la lejanía de mi familia como eso. Mi papá ya falleció, entonces se me apartó todo el mundo, yo ya no valgo. Y ahora que lo pienso, mi adolescencia, digamos que fue bastante problemática y en buena medida creo que fue porque tenía una gran necesidad de aceptación. Ya por sí creo que los adolescentes buscan aceptación, ¿verdad? Pero en mi caso creo que era excesivo. Yo tenía esta costumbre digamos, yo me pegaba mucho con la familia de mi amigo. Yo trataba de estar ahí y obviamente más si eran familias que estaban papá y mamá, yo ahí quería pasar, no me quería ir de ahí nunca. Y lo malo es que la influencia, muchas veces mala influencia de amigos o de amistades, me hizo incluso cambiar y hacer a un lado los valores que me inculcó con tal de poder encajar. Y creo yo que eso se extendió a mis años 20 y a los 30 y todavía con esos malos hábitos. O sea, llegó un punto que decía, en realidad no sé qué pienso en relación a un tema en específico, porque tenía tantas influencias de personas que para mí valían la pena. Entonces, para yo sentirme aceptado, absorbí esas creencias, esos pensamientos míos. Doloroso en el sentido que creo que mi mamá se esforzó mucho por tratar de inculcarme cosas. Yo estaba distraído, tratando de que el resto de la gente me valorara. Pensando en este tema, comentaba a mi esposa temprano que yo creo que hasta pude haber hecho sentir mal a mi mamá, porque ella se esforzó mucho para tratar de estar cerca de mí y yo estaba totalmente distraído viendo para otro lado, viendo otras familias, no valoraba lo que tenía en mi casa. Sí, la verdad que creo que yo me sentía sin identidad en mi casa. A pesar que mi mamá me daba mucho amor, yo estaba buscando valer por mí mismo. Y digamos que las situaciones en las que yo logré cierto éxito profesional o económico, yo me sentía que topaba el mundo y salía mi soberbia. La verdad es que creo que esas cosas me afectaron bastante. Porque el hecho de sentir que uno no vale por ser quien es, sino que solamente por una referencia de quién es hijo o de quién es amigo, es bastante difícil. Que fue tu percepción errónea, ¿verdad? Que fue tu percepción errónea. Y si tú no logras identificar esa percepción y entender que es errónea, vas a continuar esclavo de ese tipo de cosas. Y nunca te vas a sentir satisfecho si no cumplís esas expectativas o ese tipo de cosas. Con la pregunta que tú me hacías, Lorena, ¿cuáles son como las respuestas? Ok, me quedé corta. O sea, lo que te da es una desvalorización. El rechazo lo que te da es una desvalorización, que la podés disfrazar con inferioridad, ¿verdad? Que a leguas, o sea, la gente se le nota, pues, ¿verdad? De que siempre se siente incómodo, que se siente menos, que anda de envidioso, que anda comparándose, exacto. O una sobrevaloración, o sea, una autoestima, aparentemente una sobrevaloración, pero que es mentira. O sea, que en el fondo, porque no hay uno es lo que es, no tiene que sentirse ni más ni menos que nadie. Cuando tú estás como constantemente queriéndote sentir más que otras personas, disfrazado está el hecho de que dentro de ti te sentís inferior. Entonces puede ser que te veas menos o que te quieras sentir más, pero las dos son respuesta de un problema de rechazo en tu infancia. Qué bueno, qué bueno. Creo que es interesante que vayamos evaluándonos, que nos vayamos revisando, porque creo que este tema nos compete a todos. Todos tenemos una historia, pero qué importante lo que dice Sandra, es que es importante revisarnos, ¿verdad? Hay que revisar nuestra historia y hay que revisar nuestros comportamientos, nuestras reacciones, por eso que puede ser, o sea, demasiada soberbia, demasiada ira, Sí. ¿verdad? Una ira, un enojo que
en el fondo lo que está escondiendo es ese sentimiento de rechazo, de desvalorizarnos, de sentir que nos están sintiendo de menos. Bueno, vámonos a un corte comercial. No se nos vaya. A nada temeré, 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 a nada temeré. Bueno, la verdad es que todos tenemos estas heridas en nuestro corazón y tenemos al Señor que es el que pone este bálsamo de amor en nuestras heridas. Francisco, tú querías compartir. Sí, realmente, como tú dices, interesantísimo. Yo creo que todos estamos haciendo un scan ahorita. Scan. De nuestras reacciones y todo. Fíjense que me estaba recordando de chiquitito. Me acuerdo que, bueno, vivíamos en una casa donde no había muchas expresiones de amor, pero sí mucho cuidado, ¿verdad? Mi abuela y mis tíos, mi abuela y todo, a lo que nos estaban contando así de la familia, que tu abuelo fue aquí, tu bisabuelo aquí, como 200 años para atrás, ¿verdad? Entonces, pero a mí eso me fue marcando como que la pregunta era, mira lo que fueron ellos, ¿vos qué vas a hacer, verdad? Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Entonces, y recordando, siempre nos encargaban tareas y todo, y como no había mucho afecto, o sea, el saberse, mi valor, yo se lo había asignado a la aprobación que me daban cuando hacía las cosas. Entonces yo siempre traté de hacer las cosas bien, o sea, excelente, ¿verdad? En el colegio igual, ¿verdad? El director me encargaba cosas, que hicieran la tarjetita de Navidad, de que iban a mandar a todo el colegio, y lo otro, todo. La aprobación. Entonces yo le di valor a eso, que si me aprobaban lo que hacía, me querían, pero si no me lo aprobaban, no me querían. Entonces me sentía rechazado y frustrado. Entonces ya de adulto, me di cuenta que de repente en ciertas situaciones me comentaban algo, si me quieren porque confían en mí, ¿verdad? No me toman en cuenta, sí. No me quieren. Y fíjense que ahora tengo problemas con mi visión, entonces eso muchas veces la gente, no, vos no ves bien. Entonces a mí me enoja porque de repente hasta no levantes eso. No, porque vos no ves bien. No frían, si los ojos los tengo fregados, pero yo me puedo mover, pues. Entonces pero a lo que voy, que mis reacciones no eran así como normales, sino que eran agresivas, cabal, porque me molestaba, pero entendía porque realmente lo que yo percibía, ¿ya? El Francisquito lo que percibía es que creen que no servís para eso, no lo puedes hacer, que como que no tienes valor para eso y todo, pero realmente cuando a la luz del Señor trato de interpretar en mi evaluación, ¿verdad? Cuando trato de, Señor, ¿por qué pasa esto? Hago esto así, todo eso, el Señor me ha ido mostrando, cabal, que mi valor, que el amor que Él tiene hacia mí, no depende si veo bien o no veo bien, que todo lo haga perfecto, sino que por lo que yo soy. Y entendí que me cargué toda la vida por tonteras, porque, o sea, mi mamá, mi familia me iban a querer, hiciera bien o no hiciera bien las cosas, ¿verdad? Pero yo realmente... Tanto dolor, ¿verdad? Tanto dolor y sufrimiento que uno va llevando en la vida por una interpretación equivocada de nuestra historia. Ana Julia. Bueno, como les conté a esa historia al inicio de mi vida, me hizo ser también muy tosca, muy ruda, y hacía mucho bullying. En aquel entonces la palabra no existía, pero si hubiera existido, yo era la reina del bullying. Y eso a mí me daba un ego de levantarme a que todo el mundo me siguiera y me rindiera casi del culto. A los 12 años mi papá me da un carro y yo iba al colegio en carro. Entonces, desde los maestros, los directores, los compañeros de colegio, los compañeros mayores, me envidiaban. Y decían, ¿cómo a los 12 años esta niña viene al colegio con carro? Con una licencia comprada. Con una licencia comprada. Me metí en tantos problemas y la policía me seguía y llegaban hasta la casa y mi mamá ya sabía que le servían café y semita para que no me metieran ahí en el problema. Eran unas cosas impresionantes y todo eso mi ego fue creciendo y me sentí como que
y tarjetas ilimitadas de crédito. Entonces, yo me sentía la dueña del mundo. Inclusive en el colegio, en la universidad les pagaba a mis compañeros inteligentes que hicieran los exámenes, porque yo no iba a clase. Y todo eso me llevó a ser una persona que lo que yo decía se tenía que hacer. Hasta que un día, como a Saulo de Tarso lo botaron del caballo, a mí también. Y una de las cosas que primero yo interioricé, acepté, pedir perdón. A toda la gente que dañé, a mis papás, porque después de esas penqueadas, los maltrataba, a mis hermanos, a mis compañeras de colegio. A nosotros nos abandonaron en un internado a los 11 años y yo regreso a El Salvador ya de adulta, ya casada, y hay una reunión de compañeros de escuela y yo no quería ir. Yo no quería ir porque sabía que no me veían bien por todo el daño que había hecho. Y definitivamente que tuve que pedir perdón. Fue duro, pero en ese momento yo no me sentía aquí. Yo me sentía ya a nivel de todos, porque ahorita vengo entendiendo que yo tengo mi historia, tú tienes tu historia, Lorena tiene, todos tenemos nuestra historia. Y lo más lindo es llegar a aceptarnos tal como somos, con mis fragilidades, con mis debilidades, con mis loqueras, loqueras en el sentido que me invento unas cosas y soy chistoso. Esa soy yo ahora. Yo no tengo que aparentar nada, porque ya me acepto a mí misma y con mis errores. Y eso es lo que a mí me ha dado libertad. Y eso es lo que el Señor quiere. Te da vida para que tengas vida en abundancia y que seas libre. Amén. Entonces, eso es lo que yo digo. Ver tu historia, saca tú el propósito de por qué el Señor o para qué permitió que pasaras todo eso. Y decían, los malos momentos te enseñó que la vida, cómo aprenderlos a vivir. Y los buenos momentos, vivirlos al máximo. Claro, y eso es lo que el Señor dice, sin mí no pueden hacer nada. Toda tu vida, tu historia y todo lo que el Señor ha hecho en ti y en Francisco y en Gaby y en Luis y en nosotros es ese amor de Dios, ese toque especial del Señor que nos dice, yo te formé en el vientre de tu madre, tú eres mía. A ver, Sandra, es maravilloso cuando nosotros empezamos a quitarnos esas ataduras y esas creencias de pensar que valemos, porque al final el ser humano lo que anda buscando es valoración, lo que anda buscando es ser aceptado, ser amado. Cuando nosotros nos quitamos esas ataduras y nos damos cuenta de nuestro valor, porque somos hijos de Dios, porque somos seres humanos maravillosos que vinieron a dar algo a este mundo, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea, en ese momento dejamos de sentirnos como presionados, atados, queriendo cumplir las expectativas de todo el mundo y podemos disfrutar lo que tenemos. Podemos disfrutar lo que tenemos sin estar pensando que nos hace falta esto, lo otro y aquello. Somos felices, o sea, vivimos esa plenitud con la que Dios nos creó, ¿verdad? Porque al final del día las ataduras nos las ponemos nosotros mismos, solitos, ¿verdad? Hay personas que se esfuerzan tanto por tener y cuando tú les preguntas ¿para qué quieres tener tanto? Ni siquiera te pueden contestar, porque no lo saben. Simple y sencillamente en su pensamiento está que al tener son valorados. O aquella persona que trata de ser la mejor mamá, la mejor esposa, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué? Porque piensa que con esa manera va a ser amada. Y así podemos irnos preguntando, porque cada quien tiene sus diferentes ataduras, ¿no? Claro. Hay algunos que tienen que ver con la parte económica, otros que tienen que ver con lo exitoso que seas, otros tienen que ver con qué tan bonito te ves, otros tienen que ver con qué tan famoso, exitoso sos. Cada quien ha puesto un Dios y piensa que ese Dios es el que le va a dar el valor. Dios en minúscula. El valor te lo da Dios desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Y jamás creer el engaño del enemigo que juega con tus heridas y con tus pensamientos erróneos para hacerte creer que no tienes el valor que sí tienes.
Y esa es la creencia que tenemos que tener y todos los días nos tenemos que levantar diciéndonos eso. Claro, claro, eso se me viene la frase, ¿verdad? Que Jesús le dijo a la mujer samaritana: si supieras quién soy yo, Así es. o sea, de ti correrían ríos de agua viva. Lo que pasa es que el abrir nuestro corazón al Señor te hace más sencillo. Ya no necesitas estrenar para que te vean bien. No necesitas comprar, no necesitas gastar, no necesitas vivir de apariencias, porque el Señor te da el valor de hijo de Dios, esa dignidad de hijo de Dios. El tiempo se nos está terminando, Gaby, en un minuto. Y Luis, un mensaje para mis hermanos televidentes. Bueno, en realidad, con todo escuchar todo y escanearme, como decía Francisco, es bien importante reconocer que, por ejemplo, cada situación que viví o que vivimos, sí me identificó ahorita en mi adultez, pero es importante reconocer que me di cuenta en algún momento como hasta aquí. ¿Por qué está pasando esto? Y eso me está afectando contigo, me está afectando con mi esposo. Y mira, ¿sabes qué, Gaby? ¿Por qué te está pasando esto? Buscar ayuda, que en realidad personalmente pues, fue lo que hice, fue lo que hicimos, independientemente de cuál sea la situación que te lleve a buscar esa ayuda. Sí, buscamos esa ayuda profesional y Dios pone siempre personas, pone ángeles como Sandra, ayuda espiritual también, porque en realidad yo sola no lo hubiera hecho. De verdad que he contado con ángeles en mi vida y ese amor y esa oración y esos consejos, esos jalones de oreja, esos regaños, el hacerme caer en la cuenta de tú no sos esto, eso fue mentira, como decía Sandra, eso ya pasó, eso no existe, nunca existió. Y la verdad es esta, es lo que tú sos ahorita. Qué bueno, gracias, Gaby. Luis. Quizás como conclusión del tema, yo creo que es bien importante primero tener la confianza en Dios. Al final creo que Dios siempre nos pide que sigamos siendo niños, que conservemos ese corazón noble, que no tengamos miedo a amar, a dejarnos querer. Y la verdad es que la mayoría de los problemas, incluso de salud que hay ahora, es por la falta de salud mental. Y muchas veces menospreciamos y lo hacemos a un lado y pensamos que no es importante, pero en realidad a veces eso puede ser esa piedra que uno necesita mover para uno terminar de crecer y de ser más pleno. Gracias, gracias, Luis. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar con este pasaje de Isaías 43, del 1 en adelante. Yo les invito a que inclinemos nuestro rostro. Y esto te lo dice el Señor a cada uno de ustedes. Y ahora así dice el Señor, el que te creó, el que te formó. No temas, yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Y si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. En los ríos no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no arderás. La llama no te quemará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. He entregado a Egipto como precio de tu rescate, a Etiopía y Sabá a cambio de ti. Y es que tú vales mucho para mí. Eres valioso y yo te amo. Y es que tú vales mucho para mí. Eres valioso y yo te amo. Por eso entrego hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, que yo estoy contigo. Todo esto es palabra y promesa del Señor. Amén. Amén. Quiero recomendarles en este programa este libro. El nombre es muy interesante, se llama Cadáver de impecable apariencia. Pero fíjense que el tema es: todos valemos mucho, mucho más que el peor error que hayamos cometido.
todos valemos mucho más que el peor error que hemos cometido. Creo que este es un libro que nos va a ayudar muchísimo para no cargar este sentido de culpabilidad, porque también cargamos el sentido de culpabilidad, como en el programa anterior, cuando nosotros no nos perdonamos los errores que hemos cometido. Bueno, gracias por acompañarnos, de verdad que Dios los bendiga. Sus testimonios nos hacen crecer muchísimo y les recuerdo a ustedes su programa Para Dónde Vamos, los martes a las 9 de la noche y en reprise los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. Que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. Bendito y alabado sea. Amén.